Noticias. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará un acuerdo esta semana para que la Secretaría de la Defensa Nacional quede a cargo de la Guardia Nacional. Al ser cuestionado sobre la promulgación de acuerdos para evitar al Poder Legislativo, el mandatario explicó que la iniciativa de reforma también será enviada al Congreso de la Unión, pero se buscará la forma de aplicarlo en lo administrativo. Según el presidente, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército prevendrá que sus integrantes puedan caer en actos ilícitos como pasó con la Policía Federal. Aquí lo anunciado ayer por el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Y además les adelanto por lo mismo que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública. No se escucha muy seguro el presidente sobre esta propuesta y además, bueno, dedicar a la seguridad pública el desfile del desfile del 16 de septiembre, conmemorativo de la Independencia Nacional, pues me parece una sin razón ante los altos niveles de inseguridad. En tanto, líderes parlamentarios de oposición en el Congreso de la Unión advirtieron que integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante decreto, como anunció el presidente López Obrador, es inconstitucional y adelantaron que, de ser así, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir esta decisión. Alejandro Moreno, diputado federal y presidente nacional del PRI, aseguró que la Guardia Nacional es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de México. Además, ningún decreto del presidente puede alterar esta disposición. La única forma de lograrlo sería a través de la mayoría calificada en el Congreso, lo cual no tienen. Otro distractor fue lo que dijo Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, en su cuenta de Twitter. También Jorge Romero Herrera, diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PAN, escribió lo siguiente: el presidente cree que con decretazos puede manejar este país, olvida que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen civil y así quedará puesto que Va por México, la alianza Va por México no dará un solo voto para lo contrario. El ejército debe defender la soberanía nacional, no ejercer las funciones de policía. Fue lo que escribió también en Twitter el diputado federal Jorge Romero, quien es el coordinador del grupo parlamentario del PAN. En tanto, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, advirtió: lo que anunció el presidente es una amenaza al orden constitucional y de eso un autogolpe de Estado solo hay un paso. El jefe de Estado, del Estado mexicano pretende pasar por encima del Poder Legislativo para entregar a la Guardia Nacional a la Sedena. Una vez más, desde Movimiento Ciudadano hacemos un llamado al gobierno federal y a Morena a discutir en serio y a corregir el rumbo del país en esta agenda prioritaria. Fue lo que escribió Clemente Castañeda, quien es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano allá en la Cámara de Diputados. También en conferencia de prensa, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, anunció que una vez que se promulgue este decreto del presidente López Obrador, inmediatamente su partido interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Primero, es inconstitucional y segundo, es inmoral
lo que hoy propuso el presidente de la República. Será necesario que él entienda que para eso existen los poderes, para eso el legislativo hace leyes y para eso el ejecutivo, como bien dice su nombre, ejecuta estas leyes. Él no es legislador, él no es el Congreso mexicano, él no redacta la Constitución. Y por supuesto que nosotros acudiremos a las instancias legales necesarias para detener esa aberración jurídica que hoy propuso de militarizar al país a través de un decreto. No es posible que el presidente de la República quiera aplastar la Constitución de todos los mexicanos a través de un decreto. Es evidente que nosotros acudiremos a la Corte y presentaremos una acción de inconstitucionalidad. Es necesario que el presidente de la República entienda que en México tenemos 3 poderes y él solamente encabeza uno de los 3 poderes. Y por eso nosotros, los legisladores, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia. Ahí la voz de Kenia López Rabadán, la senadora del PAN. En este mismo sentido se pronunció Luis Espinosa Cházaro, quien es diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del PRD allá en el Congreso de la Unión. Confió en la decisión de la Corte ante una posible acción de inconstitucionalidad ante el decreto anunciado por el presidente López Obrador. Por supuesto que lo vamos a combatir en las instancias judiciales, lo hemos hecho anteriormente y nos ha dado la Corte la razón, esta no será la excepción, pero el simple hecho de que lo intente, de que lo plantee, es alarmante para los legisladores, pues a los de su partido y a los de oposición. La duda es, ¿y para qué tanta militarización de nuestro país? ¿A qué teme el presidente de la República? Por supuesto que lo vamos a combatir en las instancias judiciales, lo hemos hecho anteriormente y nos ha dado la Corte la razón, esta no será la excepción, pero el simple hecho de que lo intente, de que lo plantee, es alarmante para los legisladores, pues a los de su partido y a los de oposición les da un trato que no merece la Cámara de Diputados, toda vez que somos poderes autónomos y que estamos al mismo nivel, el legislativo, del ejecutivo y del judicial. Basta ya de estar atropellando al legislativo y al judicial en pro de llevar a cabo sus decisiones, y tiene que someterse a lo que la propia Constitución mexicana refiere. Hasta ahí la opinión de legisladores de distintos partidos. Hasta hoy, la Guardia Nacional ha servido para reprimir a migrantes desde la frontera sur hasta el norte del país. Sus efectivos no combaten al crimen organizado, pero tampoco están preparados para tareas de seguridad ciudadana. Están entrenados para matar, no para conciliar con la ciudadanía. Que la Guardia Nacional no se convierta entonces en un instrumento de represión en contra de la gente, de una ciudadanía cada vez más cansada de los desaciertos y abusos del actual gobierno. Que la Guardia Nacional no sirva entonces para reprimir protestas. Si los resultados del 2024 no satisfacen al gobierno en turno y a su partido político, que la Guardia Nacional no sirva para reprimir protestas después de las elecciones del 2024. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.